Buenas tardes. Vamos a comenzar esta lección que ya son estamos como en las últimas lecciones del curso de metafísica. Entiendo que ustedes ya han recibido las notas del segundo ensayo. Faltan todavía algunas notas de recuperativa para tener el panorama completo de las notas de presentación. Y ahí tomar una decisión acerca de, bueno, qué nota de presentación puede ser adecuada eventualmente en una de esas para quizás eximir a alguien de dar examen. Yo estimo que podría estar tomando una decisión sobre ese tema a comienzos de la próxima semana. Podría ser un poco antes, podría ser un poco después, pero en todo caso les voy a informar en su momento, aunque creo que ustedes ya pueden hacer el cálculo directamente de su nota de presentación. Y bueno, y eso, entonces yo la verdad es que todavía no estoy pensando en el tema, pero voy a pensar cuando tenga el panorama completo y ahí veré, digamos, si depende cómo amanezca ese día, no sé, digamos, cómo está el día, sí, y si está más luminoso o no, no sé, pero ahí les voy a avisar cómo va a ir haciéndose ese tema, ¿no? ¿Profe? Disculpe. Pablo, sí, Gabriel, pregunta, por favor. Sí, algo pequeño, así antes de que comience la clase, que le quería comentar, que le recomiendo mucho una película llamada Arrival, La Llegada, que la vi y al tiro con mi papá empezamos a hablar sobre la ontología del tiempo que tenía detrás ese tema, por si no la ha visto, para que la vea. Voy a buscarla. Muchas gracias por Netflix. la... En Netflix está, ya. Sí, no le voy a contar nada, porque tiene que verla. Tiene mucha relación con lo que hemos visto en el curso. Genial, genial. Bueno, entonces, como les digo, ustedes ya tienen otra presentación, saben cuál ha sido la nota de referencia en años anteriores, pero podría, no sé, cambiar la cuestión dependiendo de cuál sea mi percepción de su avance y de cuánto han aprendido durante el semestre. Bien, entonces, eh, lo que estábamos considerando la última sesión antes del que tuviéramos... Gabriela Dañín pregunta si nos van a mandar algún Excel o algo. Sí, sí, yo les mando el cálculo que yo estoy haciendo, que es un cálculo aproximando de punto 5 al punto completo. ¿Bien? Eh, Lo último que estábamos considerando tiene que ver con, a propósito de las discusiones sobre ontología del tiempo, del impacto que tenía la teoría de la relatividad especial, por supuesto también la teoría de la relatividad general, de la cual yo les comenté algo a propósito de las discusiones entre relacionalistas y sustancialistas. Y ustedes recordarán que lo que les comenté entonces era que no hay un veredicto claro que esté entregando la teoría de la relatividad general en ese debate. O sea, por una parte, eh, hay motivos que parecen apoyar una ontología sustancialista, y es el hecho de que la teoría de la relatividad general uno le asigna una cierta propiedad, le asigna propiedades físicas a cada punto del espacio-tiempo, con independencia de que exista algo en ese punto del espacio-tiempo. Pero por otra parte, están los problemas que provienen de esta cosa que yo les comenté que se llama el argumento del whole argument, el argumento del hoyo. Entonces, no es nada de claro si es que uno puede directamente decir, mira, la ciencia muestra que el relacionalismo, el sustancialismo es la posición más adecuada. De hecho, en esa discusión, por ejemplo, a propósito justamente de la manera de entender la relatividad general, ha surgido una ontología que es como intermedia, que se denomina un tipo de ontología estructuralista del espacio-tiempo. Bueno, cuando se trata de la relatividad especial, bueno, ustedes que la diferencia es que la relatividad general trata sobre la gravedad y trata sobre sistemas que están acelerados, ¿no? En cambio, en la relatividad especial se trata siempre de sistemas inerciales, o sistemas que se encuentran en cierto movimiento, pero siempre un movimiento uniforme, no un movimiento acelerado, ¿no? O en reposo un movimiento uniforme. Bueno,
Eh, lo que podemos decir sobre la relatividad especial y el impacto que ha tenido es que ha sido un problema, si ustedes quieren, muy serio para las ontologías presentistas y ontologías de serie A en términos generales, ¿no? Yo les voy a comentar en un momento más que, por supuesto, los filósofos defensores de ontologías de serie A, o sea, presentistas, defensores del bloque creciente, etc., o de ontologías del moving spotlight, han pretendido resolver o contestar estos problemas o aliviarlos de alguna manera, pero son problemas que tienen que enfrentar de todas formas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión que surge con la relatividad especial, ¿no? La relatividad especial es una teoría que eh, descansa en una serie de supuestos, uno de los cuales es que fue el punto central, que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores. Como ustedes seguramente deben saber, ¿no es cierto? Y han escuchado muchas veces, a fines del siglo XIX se hicieron una serie de experimentos, los experimentos de Michelson y Morley, que pretendían medir la velocidad de la luz en un sentido que fuese paralelo a el movimiento de la Tierra y en un sentido perpendicular al movimiento de la Tierra. Entonces, la mecánica clásica predecía que debería haber una diferencia en la velocidad de la luz en un sentido o en otro. O sea, pues, por regla general, si ustedes tienen un objeto que se está moviendo sobre la base de otro objeto que se está moviendo, ustedes tienen que sumar las dos velocidades y por tanto, por decirlo así, eh, la velocidad va a ser mayor. Si ustedes, no sé, digamos, arrojan un proyectil, por ejemplo, desde un avión que se encuentra en movimiento, ese proyectil va a salir con una velocidad que es la suma de la velocidad del avión, digamos, más la velocidad del proyectil. Y lo que resultó de esos experimentos, o sea, no fue un experimento, sino que se hicieron muchísimas veces para chequear que la cuestión funcionaba, porque era un resultado en ese momento fue muy extraño, es que la velocidad de la luz no ofrecía ninguna variación en ninguna dirección en que se estuviese midiendo, ¿no? Entonces, no había como ningún efecto que estuviese produciendo el movimiento de la Tierra. Y esto fue una de las motivaciones centrales que condujeron a la introducción de la teoría de la relatividad especial. Pero la teoría de la relatividad especial también, y este es el punto que ustedes van a ver que es el punto en el que eh, se han, se han se han apoyado especialmente los defensores de ontologías de serie A para, por decirlo así, de alguna manera neutralizar los problemas que surgen de esta teoría. Hay una definición que utiliza Einstein de la simultaneidad que introduce en el paper famoso de 1905 sobre donde aparece la formulación de la teoría de la relatividad especial, que parece depender de una concepción positivista, incluso instrumentalista acerca de las mediciones temporales. Entonces, la idea de Einstein es que si nosotros queremos coordinar a, qué sé yo, dos sujetos que se encuentran a una gran distancia, por supuesto si están cerca esto no es un problema, pero tenemos que pensar en sujetos que se encuentran a distancias muy grandes entre sí. Y la manera en donde esos sujetos podrían coordinarse, por decirlo así, es que yo tengo que ser capaz de determinar qué tiempo es el tiempo en donde yo puedo suponer que algo está sucediendo para el otro observador, ese observador que se encuentra muy distante. Y lo que supone Einstein, entonces, es que uno puede decir que un instante de tiempo es simultáneo con otro que se encuentra a una distancia muy grande, o sea, suficientemente grande como para que esto sea relevante, cuando ese evento sucede
es la mitad del tiempo que demora enviar una señal de ida y recibir una señal de vuelta. Entonces, bueno, piensen ustedes en una situación donde tenemos a dos personas que se encuentran distantes muy lejos, de manera que, por decirlo así, la señal más rápida que podemos enviarle a esa persona para tratar de coordinarnos es enviarle una señal luminosa que va a ir a la velocidad de la luz, ¿no? Que es la velocidad límite. Y esa persona nos va a enviar una señal de vuelta para confirmarnos que recibió la señal que nosotros les enviamos. Entonces, la suposición que dice Einstein, ¿qué es lo que yo voy a suponer? ¿Cuándo es que esa persona recibió la señal y me envió la señal de vuelta? Lo que yo debo suponer es que fue exactamente en la mitad del tiempo que transcurrió entre que yo le envié la señal y el tiempo en donde yo recibí la señal, ¿no? Ha habido teóricos que han dicho, bueno, tal vez podríamos modificar este supuesto y ver qué sucede, etcétera. Pero ese supuesto con el cual funciona Einstein. Entonces, cuando yo estoy, por decirlo así, estableciendo la simultaneidad de un evento respecto de mi marco de referencia, yo estoy suponiendo que es el tiempo que debería yo fijar de acuerdo a este procedimiento. Envié yo una señal luminosa a ese punto, de ese punto recibo yo una señal luminosa y yo voy a suponer que el tiempo simultáneo a la mitad del tiempo entre que yo le envié la señal y la recibí, es el tiempo en el que acaeció el evento de que el otro observador recibió la señal y la envió, ¿no? O sea, cuando se establecen relaciones de simultaneidad entre eventos que tienen esta característica, que se encuentran muy distantes entre sí, ¿no? Entonces, se da esto de que, dado que para que uno reciba una señal de un evento distante, tiene que, por decirlo así, transcurrir un tiempo en que llegue la señal no llega instantáneamente, lo que uno está contemplando cuando a uno le está llegando una imagen o una señal visual, son eventos que han sucedido realmente en el pasado. Por supuesto, para efectos normales esto es, en fin, es prácticamente despreciable, pero estrictamente lo que uno está viendo son siempre cosas que han sucedido en el pasado, que sea, en fin, un pasado infinitesimalmente distante respecto del tiempo que estamos recibiendo la señal. Cuando se trata de objetos, sin embargo, que se encuentran muy lejanos en el espacio, la distensión espacial va automáticamente conectada con una dispersión temporal. No podemos disociar las dos cosas porque la información acerca de lo que sucede en un punto que está distante espacialmente debe tardar un cierto tiempo en llegar a nosotros, ya sea porque llegue por una señal luminosa o incluso que sea una señal que sea más lenta, digamos, que una señal luminosa. Entonces, cuando pensamos en eventos que son simultáneos, ¿no? La simultaneidad de dos eventos está definida de esta manera, ¿no? Es un evento simultáneo con otro que ha de ser aquel evento en donde, supongamos, estamos considerando las cosas desde un marco de referencia, es el instante y el lugar en donde se habría recibido la señal y se hubiese enviado la señal de vuelta, suponiendo que esa señal se recibió exactamente a la mitad del tiempo en que entre que se envió la señal y se recibió la señal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto es lo que sucede, señores. Lo que ustedes encuentran aquí, ¿no? Yo no hice esta cuestión, ¿no? La copié, pero soy incapaz de haber hecho una cosa de este estilo, ¿no? Eh, si el marco de referencia, o pues, si el sujeto y el aparato de medida se encuentra moviéndose a cierta velocidad respecto del otro, entonces eventos que desde un marco de referencia resultan simultáneos pueden no serlos desde otro marco de referencia, ¿no? Ustedes aquí en este cuadrito lo que tienen es lo siguiente, ¿no? Si suponemos que la velocidad de cero, o sea, es un objeto que está en reposo, los eventos A, B y C son simultáneos. Nuevamente, cuando digo son simultáneos, ¿qué significa? Significa que se encuentran en el punto, en el mismo punto, medio entre que se envía la señal y se recibe la señal. Siempre pensamos en simultaneidad de esa manera. Pero claro, si el marco de referencia, o sea, el sujeto que está ahí está enviando la señal, digamos, una linterna, digamos, que ilumina y que otro tipo ve, etc., se encuentra en movimiento,
entonces, que sean los eventos simultáneos van a ir variando naturalmente, ¿no? O sea, que lo que se calcula es que si tenemos una velocidad que es menos 0.5 la velocidad de la luz, a ver, vamos a esperar a que llegue, el evento A va a ser anterior que el B y anterior a su vez que el C. Si en cambio la velocidad es de 0.3 de la velocidad de la luz, va a suceder que C es anterior a B y es anterior a A. Entonces, la idea es que eventos cuentan como simultáneos es variable de acuerdo a cuál sea el marco de referencia desde el cual estamos nosotros localizando temporalmente esos eventos. Y recuerden nuevamente, ¿qué significa localizar temporalmente los eventos? Es lo que resulta de este procedimiento de coordinación que tenemos que efectuar enviando señales, recibiendo señales de vuelta y suponiendo que la señal se ha recibido exactamente en el tiempo medio entre que la enviamos y la recibimos, ¿no? Si el otro observador está moviéndose, el tiempo que él va a asignar al momento en que él recibe, si él hizo lo mismo, por ejemplo, y envió una señal a recibida de vuelta, no va a coincidir con el tiempo en que nosotros estamos, el tiempo medio entre que enviamos la señal y recibimos la señal, ¿no? Entonces, la cuestión es que de la relatividad especial se sigue que no hay algo así como una única simultaneidad de eventos que valga de manera universal para todo el universo. Y esta suposición es una suposición extremadamente eh, problemática para una ontología de seriedad, sea presentista, de bloque creciente, de moving spotlight o lo que quiera que sea. Porque una ontología presentista supone de que hay un hecho objetivo sobre cuál es el presente, ya sea porque todo lo que existe es el presente o porque el hecho ontológico fundamental sobre la serie temporal es la distancia que tienen los eventos respecto del presente, ¿no? Entonces, si esa posición que tiene el presentista de que hay una presente que es objetivo, digamos, y tiene un carácter ontológicamente independiente de los observadores, etcétera, es el supuesto que parece estar en cuestionamiento en una ontología, en una concepción que acoja la teoría de la relatividad especial, ¿no? Ustedes serán, en fin, habrán tenido familiaridad con este famoso cuadrito u otros parecidos de los conos del tiempo. Entonces, eh, curiosamente, la relatividad especial de Einstein fue muy recibida después que, unos años después, en 1908, un matemático ruso, Minkowski, hizo una interpretación geométrica de la relatividad especial. O sea, la idea es que en la interpretación de Minkowski, las distensiones espaciales, o sea, a qué distancia temporal estén ciertos eventos y a qué distancia espacial estén ciertos eventos, resultan cosas que son variables según el marco de referencia. Pero hay algo que no es invariable, que es esa distancia, por decirlo así, espacio-temporal. Y lo que hace Minkowski es decir entonces que los eventos se encuentran localizados en una estructura geométrica tetradimensional que incluye el tiempo como una de sus dimensiones. Y la distensión espaciotemporal en este espacio de Minkowski sí que es invariante. Lo que resulta variable son otras cosas, digamos, ¿no? Pero eso sí es invariante, ¿no? Entonces, ustedes también se pueden dar cuenta de que también para muchos filósofos después una fuente de, por lo menos de inspiración o de motivación muy importante para adoptar concepciones tetradimensionalistas fue precisamente esto, ¿no? Que el hecho de que aquí se sugiere por lo menos, no digo que se muestra o que en fin, que sea la visión obligatoria, pero concebimos las cosas como localizada en un continuo en donde no tenemos el espacio y el tiempo como dos entidades separadas o dos estructuras separadas, sino que las tenemos como una única unidad y en donde la localización de los eventos se realiza en esta única estructura unitaria tetradimensional, ¿no? Bueno, entonces, este esquema que aparece aquí, ustedes, como digo, tienen que haberlo visto muchas veces. La idea entonces es que cuando pensamos en el pasado y en el futuro, en un espacio-tiempo minkowskiano, tenemos que pensar en un cono
de eventos pasados y un cono de eventos futuros, en donde el cono de eventos pasados indica toda la región de eventos que se encuentran a una distancia tal respecto del punto en donde se encuentra el observador, que es exactamente el punto de intersección de los dos conos, o el punto de tangencia de los dos conos, a los que podría llegar una señal a la velocidad de la luz o a una velocidad más baja que la velocidad de la luz. Y al revés, lo que se encuentra en el cono futuro son eventos que podrían ser influidos por el instante espaciotemporal o el punto espaciotemporal en que se encuentra el observador, por una señal causal que él emitiera y que llegaría a influir ese evento futuro a la velocidad de la luz o a una velocidad que fuese más baja que la velocidad de la luz. O sea, lo que se encuentra aquí en el horizonte del cono futuro y el horizonte del cono pasado son los eventos que se encuentran exactamente a una distancia a la cual requiere atravesar la velocidad de la luz. ¿Okay? Y hay otras regiones que, entre comillas, se encuentran más alejadas de esto, ¿no? Entonces, en la concepción de Minkowski, estas cosas se denominan regiones con las cuales tiene una distensión que se denomina espacialoide, ¿no? Ahora, ojo con esto porque a uno le puede parecer entonces de que, bueno, que estas son las distensiones espaciales y las otras son las temporales. No, son todas espaciales y temporales. La cuestión es que las regiones que se encuentran a una distancia espacialoide respecto de el punto en donde se encuentra el observador, son aquellas regiones que se encuentran a tal distancia que ninguna señal nos podría llegar de lo que acaece en ellas si fuese a la velocidad de la luz o a una velocidad inferior. En cambio, las regiones que se encuentran a una distancia temporaloide, en inglés es time-like, ¿no? Y otro es space-like, ¿no? Se suele traducir así como temporaloide o espacialoide. Las regiones que se encuentran a una distancia temporaloide respecto del tiempo y el espacio, región espacial donde se encuentra el observador, son aquellas regiones de las cuales llega o puede llegar una señal a la velocidad de la luz o una velocidad más baja que la velocidad de la luz. Bueno, aquí en este cuadrito ustedes ven que se colocó estas cosas así amarillas, como diciendo que este es el presente, pero ese es el problema. ¿De acuerdo? Porque en este esquema, en donde no hay un plano, en realidad un hiperplano porque no son solamente dos dimensiones, sino que, por decirlo así, sería algo de 3 dimensiones, digamos, ¿no? Pero sería, en el continuo espacio-temporal, nosotros hacemos un corte de 3 dimensiones, así como en un continuo tridimensional, si uno hace un corte de este espacio tridimensional, el corte se hace con un plano de 2 dimensiones. O si tenemos un plano de 2 dimensiones y uno hace un corte, el corte lo hace con una línea que es de 1 dimensión. Bueno, en un continuo espacio temporal, el corte que efectuamos en ese continuo espacio temporal de 4 dimensiones tiene que ser una hipersuperficie de 3 dimensiones. ¿Ya? Bueno, la cuestión entonces aquí es que, bueno, ¿qué razón tenemos nosotros para suponer de que hay algo así como el presente? De que existe algo así como un presente objetivo. Lo que tenemos son simplemente formas en que podemos establecer ciertas relaciones de simultaneidad de acuerdo a un marco de referencia más bien que otro, pero no hay algo así como el presente objetivo en el universo desde la perspectiva de la relatividad especial, ¿no? Bueno, varios de ustedes me han hecho preguntas sobre esto antes, digamos, porque claramente es una cosa que tenían en la cabeza, ¿no? Sobre esto. O sea, ¿qué es lo que han hecho los defensores de ontologías de serie A para enfrentar este problema? Y hay una serie de cosas que se han intentado hacer. O sea, ustedes van a ver que claramente todas tienen sus costos, digamos, de una u otra, en una u otra medida, ¿no? Ha habido algunos filósofos que han intentado identificar el presente con algo que se encuentre, por decirlo, que uno pueda especificar dentro de este diagrama, un espacio-tiempo de Minkowski, en donde
como digo, el pasado y el futuro vienen dados por estos conos de luz futura y cono de luz pasado. Entonces, algunos autores han dicho que podríamos identificar el presente exactamente con el punto en que se encuentra el observador. ¿Cierto? Esto es el presente, es el punto en que se encuentra el observador. Ahora, noten ustedes que en esa perspectiva no hay un presente universal, ¿cierto? O sea, somos capaces desde esa perspectiva de especificar de una manera relativamente objetiva el presente dentro de un espacio-tiempo minkowskiano, pero es una consecuencia de esa perspectiva que cualquier otro observador, que un observador que está localizado en una región espacial en un tiempo determinado, va a tener otro presente, ¿verdad? No hay algo así como el presente, ¿no? Ha habido otros filósofos que han identificado el presente con la región espacialoide completa. ¿Verdad? O sea que la idea sería todo esto que se encuentra fuera del cono de luz futuro y el cono de luz pasado, eso constituye el presente. Pueden ustedes también darse cuenta que no coincide exactamente con lo que nosotros suponemos ordinariamente que es el presente. Otra alternativa ha sido pensar que se trata de un hiperplano arbitrario dentro de la región espacialoide. Ahora, ¿cuál? La verdad es que no hay ninguna razón en virtud de la cual uno deba preferir uno más bien que otro. ¿Ya? Bueno, aquí colocan esta cuestión, este plano amarillo, pero el plano amarillo podría ir de cualquier laya, digamos, ¿no? Hay infinitos hiperplanos, hipersuperficies, que podrían cumplir la función de ser el presente, si es que uno quisiera, digamos, asignarle a alguno de ellos, ¿no? Bueno, y por último, ha habido también posiciones que han pretendido identificar el presente con, por ejemplo, el cono, o no, no es el cono completo, no es la región completa, sino que es la hipersuperficie, que es el límite de toda esta región, que es el cono de luz pasado, ¿verdad? Creo que también sobre el futuro se ha hecho una cosa parecida, pero ay, no me acuerdo. Cosa que tampoco coincide muy exactamente con lo que uno piensa que es el presente, ¿no? Y otra solución entre comillas, que han sido propuestas por varios filósofos, por ejemplo por Prior, hasta donde entiendo, pero aquí mejor no lo adelanto, creo que es Craig, pero podría estarle atribuyendo algo que Craig no sostiene, ¿no? Pero lo que han sostenido otros filósofos es que han dicho, mira, la teoría de la relatividad especial es una teoría que se formula debido a las limitaciones epistemológicas que nosotros tenemos para poder establecer simultaneidad entre eventos que se encuentran muy distantes entre sí. ¿Bien? Entonces, la manera en que se define la simultaneidad en la teoría de la relatividad especial es una manera que es operacionalmente sensata, dadas esas limitaciones epistemológicas. Lo que se sigue de la relatividad especial, entonces, tiene que ver no con la realidad objetiva de las cosas, sino que tiene que ver con esas limitaciones epistemológicas, ¿verdad? O sea, el tema es, tenemos nosotros unas limitaciones epistemológicas dada la finitud de la velocidad de la luz y que no hay señales más rápidas que la velocidad de la luz. Bueno, en fin, ustedes saben que hoy día se discuten que, qué sé yo, que hay unas cosas que llaman señales cuánticas y que, en fin, pero ese es otro cuento. La vida sería el carácter finito y constante de la velocidad de la luz impone limitaciones epistemológicas para poder establecer simultaneidad y para poder establecer, qué sé yo, la longitud de una distancia espacial también, ¿no? Y la teoría de la relatividad especial lo que está haciendo es tener en cuenta esas limitaciones epistemológicas. Pero eso es lo que sostienen estos filósofos, no tenemos por qué suponer que esas limitaciones epistemológicas deban dictar cómo son realmente las cosas. Entonces, filósofos como Prior lo que están sosteniendo es algo así como, mira, efectivamente nosotros no tenemos ningún test empírico por el cual nosotros podemos saber que, si ustedes se fijan en esto que aparece aquí marcado en amarillo, esto
esto es el presente más bien que cualquier otra hipersuperficie. No tenemos cómo saber cuál es la hipersuperficie en que consiste el presente, pero hay una hipersuperficie en que consiste el presente, ¿no? Y esa hipersuperficie en que consiste el presente, bueno, es algo perfectamente objetivo. Lo que sucede es que nosotros no tenemos los medios empíricos para llegar a determinarla, para decir exactamente cuáles son los eventos que en un sentido absoluto son simultáneos entre sí, no relativo a un marco de referencia por el cual estamos nosotros estableciendo estas coordinaciones con señales luminosas, ¿no? Jorge, adelante, por favor, tienes la mano arriba. Sí, profesor, es que justamente yo hice mi primer ensayo sobre metafísica o ciencia, usted debe acordarse, y la sensación que a mí me queda es que en estos temas como la ontología del tiempo, bueno, y en otros como el tema del determinismo, indeterminismo, la sensación que a mí me queda es que la ciencia como que estuviera llevando la pauta, ¿no? Y la metafísica va detrás. ¿Cómo se llama? Porque no tiene otra forma de hacerlo, digamos, o estoy en lo correcto o no, digamos, pero es la sensación que me queda. Es que pasa que hay algunas áreas en donde la incidencia de la ciencia tiene mayor importancia que en otras. Entonces, cuando se trata de la relatividad especial, el impacto que tiene el debate sobre serie A sí es muy grande. Ahora, los defensores de serie A están perfectamente conscientes de eso, los hay, y ellos dan una explicación alternativa, como esta que te estoy dando. Decir, mira, en realidad es una teoría que tiene un valor epistemológico, pero en realidad nosotros tenemos otras razones para sostener que ontológicamente las cosas no son así. Las cosas, por decirlo así, si queremos medir la simultaneidad entre dos galaxias lejanas, bueno, estamos la única manera que tenemos que hacerla es por un procedimiento como el que indica Einstein, pero eso no significa de que no existen hechos objetivos acerca de que es simultáneo. Ahora, si te das cuenta, esto que estamos diciendo no es una cosa, por decirlo así, que venga establecida por la teoría científica, sino que tiene que ver con algo ulterior a la teoría científica. Tiene que ver con tesis filosóficas, ¿no? O sea, por la general te diría que las consecuencias filosóficas que se siguen en la teoría científica normalmente tienen que ver con premisas filosóficas, ¿no? No es solamente un resultado empírico, ¿no? Pero hay áreas donde esos resultados empíricos son, por decirlo así, más serios que en otros. Y relatividad especial, en las discusiones sobre metafísica del tiempo, sí es un factor muy serio, ¿no? Entonces, si tú tomas cualquier texto filosófico, cualquier libro, por ejemplo, o sea, un trabajo filosófico del tamaño de una monografía, en que se proponga alguna ontología de serie A, lo que creciente, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier otra alternativa, fijo, tiene que ir una sección o un capítulo por lo menos dedicado a discutir esto, ¿no? Es decir, bueno, qué es lo que sucede con la relatividad, ¿no? Eh, pero, claro, hay áreas en las que la incidencia de la ciencia natural es más importante, pero en muchas otras donde el asunto queda perfectamente indeterminado, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia se sigue de la ciencia natural acerca de qué es lo que son los mundos posibles? Sobre los universales. O sea, mi idea es que la ciencia funciona como universal, pero los nominalistas no están de acuerdo. Pero eh, eh, hay áreas donde esto tiene mayor relevancia y otras en donde no es tanta relevancia. Por si el asunto es más claramente neutral. Ahora, en el caso de las leyes naturales, bueno, por supuesto que las leyes naturales, si son deterministas, de acuerdo a la mejor evidencia que tengamos, esa evidencia va a ser empírica, que otra cosa. No puede ser de otra manera, ¿no? Lo que puede hacer el filósofo es decirle qué es lo que se sigue si son deterministas o no son deterministas, ¿no? Cómo tendrían que ser un conjunto de leyes para que fuesen deterministas si que lo son, etc., ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, hay vasos comunicantes, hay influencias mutuas también, o sea que no solamente van de que la ciencia determina lo que sostiene el filósofo, sino que también el desarrollo de las teorías científicas depende de premisas metafísicas, ontológicas, que hacen que, a lo mejor para bien o para mal, digamos, ¿no? O sea, hay, qué sé yo, si tú consideras todo el desarrollo de la astronomía antigua, por ejemplo,
había supuestos centrales que dependían de ideas que básicamente eran ideas platónicas, y que quizás fueron ideas que hicieron que la gente estuviera perdida por muchas cosas, porque suponían que estas cosas tenían que ser de cierta manera, ¿no? Pero claro, lo mismo sucede con la hipótesis de que la materia está constituida por átomos, por ejemplo. También es una hipótesis filosófica, ¿no? El siglo XVII no es que nadie tenía mucha evidencia empírica sobre el aspecto, era una cosa que estaba propuesta porque era una tesis filosófica, y así con muchas otras cosas. Perfecto. Gracias, profesor. De nada. Bien, no sé si alguien alguna pregunta en particular sobre esto, porque dado que tenemos tan poquito tiempo, yo lo que quisiera ahora es que pasemos a discutir acerca de problemas, ahora no sobre la ontología del tiempo en sí mismo, sino sobre en qué consiste existir un objeto en el tiempo. ¿Bien? Estos son problemas que tienen que ver con la persistencia de objetos en el tiempo. O si ustedes quieren, podemos hablar de una manera más neutral como el existir temporalmente, ¿no? A varios, quizás a ustedes se les pasa inmediatamente algo así como, entonces algo así como la fenomenología del Dasein y qué sé yo. Bueno, no es cómo es que un sujeto dotado de conciencia concibe su ser en el tiempo, sino que en qué consiste el ser en el tiempo de cualquier cosa, ¿no? Sea que tenga conciencia de sí mismo, tenga una perspectiva de primera persona o no, ¿no? Es un problema absolutamente general y que está referido a cualquier tipo de objetos, ¿no? Eh, bueno, cuando queremos hablar de manera neutral acerca de el existir en el tiempo, sin hacer ninguna presuposición ulterior acerca de en qué consiste este existir en el tiempo, se suele hablar de la persistencia en el tiempo. Cuando hablamos de persistencia en el tiempo, o de que un objeto persiste entre dos tiempos determinados, sean T1 y T2, se expresa esto de una manera que pretende ser neutral, ¿no? Lo que ha sucedido aquí es que ciertas expresiones del lenguaje ordinario han sido tomadas por algunos filósofos y especializadas para designar algunas cosas más bien que otras, ¿no? Entonces, digo, persistencia por sí mismo, quizás a ustedes no les suena nada de diferente de hablar de la perduración o de la duración de un objeto. Sin embargo, como les voy a explicar, varios filósofos han introducido aquí, ya han descansado en estas expresiones, para introducir una distinción técnica para poder fijar ciertos conceptos que son filosóficamente interesantes y contraponerlos a otros. Entonces, cuando hablamos de persistencia, y esto ustedes lo encontrarán en inglés como persistence, tal cual, se quiere hablar de manera neutral como el hecho de que un objeto existe en distintos tiempos. ¿Como qué? Como, qué sé yo, un gato, digamos, que es el mismo gato en la mañana y en la tarde, ¿no? Como cualquiera de ustedes que era el mismo hoy día en la mañana tomando desayuno y hoy día en la noche, en fin, quedándose dormido, etcétera, ¿no? Persistencia es el fenómeno de un objeto que existe en distintos tiempos o algo que existe en distintos tiempos. La diferencia central que se hace aquí es la diferencia entre básicamente dos maneras radicalmente opuestas en que podemos concebir en qué consiste este existir en el tiempo, ¿no? Digo, persistencia va a ser la expresión neutral que va a designar esto de manera genérica, pero podemos nosotros especificar de manera más precisa y de dos maneras radicalmente distintas cómo sucede esa persistencia. Entonces, también esto es la terminología introducida por algunos filósofos y que después se ha hecho más o menos estándar, ¿no? Entonces,
Fue David Lewis que introdujo esta terminología. Entonces vamos a decir que un objeto endura, ¿ya? entre los tiempos T1 y T2, si el objeto en cuestión, por supuesto existe en los tiempos T1 y T2, porque eso significa persistir simplemente, pero tiene una peculiaridad siguiente, que el objeto en cuestión, o sea, el objeto A, es idéntico en todos los instantes de tiempo en que existe. Entonces, si el objeto persiste en el tiempo, entre el tiempo T1 y el tiempo T2, el objeto existente en el tiempo T1 es idéntico al objeto existente en el tiempo T2, ¿no? Cuando digo idéntico, lo digo en un sentido absolutamente literal. No estoy diciendo que sea más o menos parecido, de que, no sé, digamos, sean objetos que, qué sé yo, que comparten ciertas características en común, que, en fin, no, estoy diciendo literalmente es el mismo objeto. ¿Bien? En inglés, entonces, esto se denomina endurance. Claro, y en inglés, endurance es una palabra, ¿de acuerdo? Ahora, en español, el problema con el cual nos hemos encontrado, la gente seca metafísica, es que no existe ninguna palabra. Entonces, lo otro que se llama es perdurance, y eso sí existe perduración en español, pero no hay una palabra equivalente de endurance en inglés. Así es que la verdad es que, a ver, esto es una opción, digo, a lo mejor podría haber otra mejor, pero lo que en general hemos hecho varios colegas es que usamos la expresión endurar y enduración, que es un neologismo, es una palabra inventada, porque como digo, no existe en el español, pero la idea es tratar de hacer el contraste de alguna manera. Entonces voy a hablar de endurar y enduración. Pero ustedes tengan en cuenta que esto no existe en español, es un invento metafísico, y la idea es que se requiere describir esto, ¿no? Que es persistir un objeto siendo idéntico en distintos tiempos en los cuales existe. ¿Ya? Esta es la concepción absolutamente estándar en toda la historia de la filosofía, ¿no? Ustedes encuentran, o sea, que yo sepa, no hay excepciones hasta el siglo XX en donde se presenta una concepción alternativa, ¿no? Sí, endurar, un objeto A endura entre los tiempos T1 y T2, sí, bueno, existen los tiempos T1 y existen el tiempo T2, y A en este arroba es at o en, ¿de acuerdo? En el tiempo T1 es idéntico a A en el tiempo T2. Y en cada tiempo de existencia, A existente en ese tiempo es idéntico al A existente en otros tiempos. Por supuesto, hay propiedades que A va a poseer en algunos tiempos y no va a poseer en otros, ¿de acuerdo? En fin, no significa que existan todos los tiempos de que A tiene exactamente todas las mismas propiedades en todos los tiempos. Hay propiedades que va variando de tiempo en tiempo, ¿bien? Pero A es el mismo objeto. Cuando en cambio hablamos de la noción alternativa, que es la noción de perduración, en inglés es perdurance, que es una palabra en inglés, y en este caso, afortunadamente, también hay una palabra en español que significa perdurar y perduración. Entonces, el contraste entre la duración de un objeto entre dos tiempos es esto que denominamos perduración de un objeto entre dos tiempos. Terminología introducida por David Lewis y que después se ha hecho estándar, ¿ya? La idea es la siguiente, ¿no? Un objeto perdura entre los tiempos T1 y T2 cuando, bueno, persiste en los tiempos T1 y T2, o sea, el objeto existe entre T1 y en T2, pero sucede lo siguiente, ¿no? Uno, el objeto que existe en el tiempo T1 es numéricamente distinto del objeto existente en el tiempo T2. Y tanto el objeto existente en el tiempo T1 y el objeto existente en el tiempo T2 son partes del mismo objeto, que es una suma o fusión mereológica de todas las partes temporales correspondientes a cada uno de los tiempos de su existencia. Yo aquí he anotado en fin, el predicado relacional ser una parte de, con este signo que es como, en fin, menor que, ¿de acuerdo? Pero ocupo esto para expresarlo. Esto se ocupa de manera bastante estándar en mereología. Entonces la idea es que A en T1, o sea, el objeto que existe exclusivamente en el tiempo T1, es una parte del A, que es lo que nosotros suponemos ordinariamente que es el objeto persistente, ¿ya?
A existente en el tiempo T2 es una parte también de A, y son A existente en T1 diferente numéricamente del objeto existente en T2. ¿Bien? La idea es que los objetos persisten en el tiempo, no siendo idénticos en distintos instantes de tiempo, sino que persisten en el tiempo por el hecho de poseer diferentes partes temporales en distintos tiempos. O sea, son dos concepciones radicalmente distintas acerca de en qué consiste persistir en el tiempo y últimamente en qué consiste ser un objeto material, realmente, ¿no? O ni siquiera material, porque esto que decimos aquí también valdría por un ángel, ¿verdad? Un ángel que fuese completamente inmaterial, una criatura puramente espiritual, si persiste en el tiempo, va a tener un modo de persistencia que tendrá que ser el de poseer distintas partes temporales o etapas temporales, ¿no? Stages, o como queramos denominarlo, para distintos tiempos. Yo les estaba comentando que cuando hablamos de duración, ¿no? O esto que, en fin, este neologismo que se ha inventado, del cual no soy el único culpable, no me echen la culpa mía, pero en fin, son varios colegas que hemos estado que hemos preferido traducirlo de esa manera, ¿no? O sea, esta es la concepción estándar de qué es lo que es un objeto que existe en el tiempo, que ustedes encuentran en toda la tradición filosófica. Ahora, claro, de una manera muy notoria, por ejemplo, un autor que es muy explícito acerca de esta concepción es Aristóteles. Si ustedes ven lo que sostiene Aristóteles acerca de la usía, lo que traducimos muchas veces por sustancia, en categoría, también en metafísica, pero especialmente en categoría, bueno, Aristóteles dice expresamente tal cosa, ¿no? Que lo propio, creo que incluso lo más característico de la sustancia es que es capaz de percibir los opuestos en distintos tiempos. O sea que la misma sustancia en un cierto tiempo 1 puede ser F y en un tiempo T2 puede no ser F, ¿no? O puede no ser F en el tiempo T1 y llegar a ser F en el tiempo T2, ¿no? Pero es la misma sustancia aquella que tiene propiedades indiferentes en distintos tiempos. O sea, esta concepción que, por supuesto, yo no conozco el detalle, pero en fin, pero seguramente en Platón también ustedes van a encontrar cosas parecidas. Yo no las conozco, pero seguramente uno debería poder encontrarlas. Y en toda tradición posterior, esto es una cuestión que no se pone en cuestionamiento. O sea, también, si ustedes van a qué cosa es lo que conciben, no sé, digamos, ¿no? Kant, por ejemplo, sobre una sustancia, Soten está pensando en una sustancia en los mismos términos, ¿no? O sea, no hay variaciones en esto, que yo sepa, porque puede ser que aparezca de repente algún filósofo perdido por ahí que efectivamente en el siglo IV, un comentarista neoplatónico, en fin, que se lo ocurre. Pero que yo sepa, no hay antecedentes de esto con anterioridad al siglo XX, en donde aparece esta idea de perduración como un enfoque ontológico alternativo al enfoque tradicional. O sea, hasta cierto medida piensan ustedes, por esto es que se hace necesario asignarle un nombre al modo de persistencia en el tiempo tradicional, digamos, que lo llamamos duración. Hasta antes de eso no era necesario siquiera asignarle un nombre, porque, bueno, porque no era una cuestión filosófica, ¿no? No era algo que estuviese puesto en cuestión, no es que tuviésemos una alternativa teórica con la cual estemos considerando seriamente, con la cual deberíamos poner en confrontación nuestra concepción acerca de la persistencia en el tiempo de los objetos, ¿no? Es también parte de esta concepción tradicional la explicación que, bueno, ustedes ya escucharon de esto, pero cuando en el texto de McTaggart, ¿no? En el artículo The Availability of Time, él cita a Russell, ¿no? Bueno, lo que explica ahí Russell es parte de esa tradición, de pensar en los objetos como entidades que por su naturaleza poseen propiedades siendo el mismo objeto en distintos tiempos, ¿no? Y pueden poseer distintas propiedades en distintos tiempos, ¿no? Sí, la idea, y esto creo que se los había citado
lección anterior. Cuando Aristóteles describe en el libro de la física los principios del cambio, lo que tiene detrás de esa explicación de la naturaleza del cambio es exactamente una concepción de la sustancia en estos términos. Es más, la razón principal por la cual Aristóteles introduce la estructura ilemórfica en las sustancias tiene que ver con una ontología de este tipo, ¿no? El cambio consiste en que tengo a la misma sustancia y que pasa esa sustancia de no tener una propiedad accidental, naturalmente, a tenerla, o de tener la propiedad accidental a dejar de tenerla, ¿no? Cuando se trata de dar una explicación acerca de cómo es que llega a existir una sustancia, de no existir, no es nuevamente de la nada, sino que el modelo que se utiliza es exactamente el mismo. Por eso es que introducimos la distinción en la sustancia entre materia y forma, porque el llegar a ser de una sustancia presupone que hay algo preexistente. Ese algo preexistente se va a denominar hile, materia. En el texto este de física, Aristóteles habla de materia, sustancia, o sea, o naturaleza, o physis. ¿Ya? En ese texto en particular ocupa las tres expresiones, ¿no? Hay algo preexistente que se mantiene idéntico y que pasa de no tener ciertas determinaciones a tenerlas. Y esa determinación que llega a tener es la forma que determina que exista una sustancia. Entonces, el generarse de una sustancia también consiste en un cambio que presupone algo que se encuentra preexistente y que es lo mismo en distintos tiempos. ¿Qué cosa? Una materia. Entonces, la estructura ilemórfica introducida por Aristóteles tiene como motivación central exigencias que provienen de esta manera de concebir el cambio como requiriendo algo que ha de ser una entidad preexistente y que ha de mantenerse idéntica durante todo el transcurso del movimiento o el cambio o la variación. Por eso entonces es que cuando pensamos en la estructura que se genera porque una sustancia tiene accidente, estamos pensando en esto, la sustancia es algo que es temporalmente invariante y el accidente, en cambio, es algo que por lo menos puede ser temporalmente variable, puede poseerse en un tiempo y no poseerse en otro. Cuando pensamos en el ser de la sustancia, se piensa con el mismo modelo, que hay una materia, ¿no? Que es la misma en todo el transcurso del tiempo, o sea que endura esa materia, y esa materia en ciertos tiempos llega a poseer, a estar determinada por una forma, ahora, o una forma que llega a constituir una sustancia. El hecho de que ese pedazo de materia llegue a tener esa estructuración formal hace que exista una sustancia que antes no existía, pero el modelo es el mismo. Tenemos algo que persiste en el tiempo endurando y que tiene propiedades diferentes en distintos tiempos. Ustedes también recordarán que en la concepción aristotélica la materia, ¿no? O sea, no era objeto de creación, ¿no? No había algo así como creación de la nada, ¿no? La acción del primer motor, y lo mismo vale para el demiurgo platónico en el Timeo, no consiste en sacar la validad de la nada, ¿no? Por eso también ustedes encontrarán que en esos autores no hay algo así como una tematización del ser, por ejemplo, y de la diferencia entre ser y esencia, como va a pasar después en el pensamiento islámico, el pensamiento judío y el pensamiento cristiano. Porque no hay algo así como la acción de un agente que saca las criaturas de la nada. Lo que hace la divinidad, el primer motor o el demiurgo es que impone una cierta forma sobre la materia. O si ustedes quieren terminología más mítica, es la acción de la divinidad, lo que hace es que domina el caos primitivo, ¿ya? Creo que los egipcios llamaban el Ma'at, ¿ya? El caos primigenio, y lo domina porque le impone un orden, una forma, una estructuración. ¿Ya? Bueno, eso está implícito aquí. Entonces,
¿En qué consiste endurar? ¿No? Espero haber sido suficientemente claro para decirle, esto de aquí es una cuestión que ustedes van a encontrar en toda la tradición filosófica, y las más de las veces es algo que ni siquiera requiere justificación. ¿Por qué no requiere justificación? Porque sencillamente no está en cuestión. No ha aparecido ningún punto de vista alternativo que nos haga pensar que esto podría no ser así, ¿no? O que podría ser de una manera diferente. Es el modo en que nosotros ordinariamente concebimos las cosas, es lo que encuentra, es la perspectiva de sentido común, si ustedes quieren, es la perspectiva en que se encuentra de alguna manera recogida en la estructura gramatical de nuestros lenguajes. Cuando nosotros usamos lenguajes en donde tenemos expresiones para singularizar un objeto y atribuirle cosas, normalmente estamos presuponiendo una ontología de este estilo, ¿no? Por supuesto, esto no prejuzga contra el perdonantista. El perdonantista perfectamente puede sostener de que los seres humanos de tiempo inmemorial estamos equivocados, digamos, ¿no? Eso lo vemos así porque, en fin, no sabemos suficiente metafísica. La idea es que esto es un punto de vista ontológico que está completamente metido en la tradición filosófica occidental. Claro, bueno, ¿y qué pasa en tradiciones orientales? Bueno, sí, bueno, qué sé yo, muchas corrientes budistas, todo esto es ilusión, pero en fin, pero claro, si todo es ilusión, naturalmente que tampoco hay sustancias ni nada, digamos, pero tampoco son teorías que estén pensando en que tenemos un modelo alternativo para concebir la persistencia en el tiempo, porque no la tienen, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que es endurar en el tiempo, ¿no? Una formulación, o la formulación más estándar de esto, porque ha habido discusión filosófica sobre cómo es que debemos que entender con precisión qué significa endurar. Consiste en el hecho de existir idéntica una sustancia en distintos tiempos, de la manera en que yo les he explicado. Entonces, es el hecho de que una sustancia existe en el tiempo T1, existe en el tiempo T2, y esa sustancia, sea la sustancia objeto A, en el tiempo T1 es idéntica a la sustancia A existiendo en el tiempo T2. Ahora, ustedes ven el contraste con el perdonantismo inmediato, porque para el endurantista, últimamente, la entidad que existe en el tiempo T1 es numéricamente diferente de la que existe en el tiempo T2, ¿ya? Pero hay otras formulaciones alternativas también, de que ustedes pueden encontrar en la literatura, y para ciertos efectos son iluminativas para entender el tema. Entonces, hay autores que lo que sostienen es lo siguiente, ¿no? Que podemos pensar en una sustancia endurante como una sustancia que es simple. ¿En qué sentido? En qué sentido de que no tiene partes, ¿ya? Por oposición a los que defienden que hay partes temporales. Es una sustancia simple temporalmente. Es una sustancia, es una entidad que es temporalmente extensa, porque tiene una cierta duración temporal, pero no tiene partes existentes en cada uno de esos tiempos. Es algo extenso y simple, sin embargo, ¿no? O otra manera en que ha sido esto planteado también, y que de entrada puede sonar como muy raro, es decir, mira, algo simple que no tiene partes es algo que es atómico, es un átomo. eh, de entrada, esto les puede parecer a ustedes extremadamente extraño, ¿ah? Pero el término átomo significa literalmente en griego, átomos significa sin partes, ¿ya? Cuando fue propuesto la idea de un átomo en la filosofía griega, el señor Leucipo y Demócrito, ellos no proponían que hay átomos porque tuvieran, no sé, digamos, no grandes conocimientos de química, que no los tenían normalmente, sino que era una hipótesis ontológica de que últimamente la realidad se estaría constituida, los objetos materiales, por objetos muy pequeñitos que sean objetos que no tienen ninguna parte y que son ellos los que, por sus combinaciones mutuas, sus posiciones relativas, etcétera, son los que configuran toda la realidad material. En el siglo XVII, en que después del fin, de que se recuperan y que vuelven a hacerse conocidas concepciones antiguas de los epicúreos y qué sé yo, que eran atomistas, entonces vuelve a resurgir
la propuesta de concepciones atomistas para comprender la realidad natural. Pero ojo, nuevamente, no es que tuvieran, en fin, no es que eso fuese evidencia empírica, era una teoría filosófica. Cuando Gassendi propone una concepción atómica, o Boyle, o Newton, está pensando en esos términos, insisto, no es debido a la evidencia empírica que tienen, son razones filosóficas que podrían haber sido mejores o peores. Y pensaban en átomos como algo literalmente que no tiene partes. Ahora, como ustedes saben, rápidamente la investigación, el avance de la investigación empírica lo que encontró es que efectivamente tenemos átomos. Los átomos tienen una importancia fundamental para la estructuración de la realidad material, pero no son nada cosas sin partes. Están lejos de ser, muy lejos de ser cosas que no tienen partes, ¿no? Tienen una estructura interna, etcétera, ¿no? Esa estructura interna también es lo que permite diferenciar distintos tipos de átomos y sus propiedades físicas, etcétera, ¿no? O sea que las cosas no eran como pensaban Gassendi, Boyle y todos ellos, ¿no? Ni como pensaban que eran Leucipo y Demócrito, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve clase en el colegio de química, el profesor como en las primeras clases nos hablaba de Leucipo y Demócrito, pero nada que ver, digamos, ¿no? no, no tiene nada que ver con la química. Bueno, entonces, volviendo al tema, cuando hablamos de un objeto atómico, en ese sentido, es un objeto que no tiene partes, ¿bien? Y la idea sería que un objeto que endure en el tiempo es un objeto que no tiene partes temporales, ¿no? Es el uno y el mismo objeto, o a veces se habla que es el objeto que existe, entre comillas, todo entero, para cada instante de tiempo en que existe. Todo entero, ¿por qué? Bueno, porque no tiene partes temporales existentes en distintos tiempos. Entonces, también podemos decir lo mismo, que es un átomo temporal, que es un simple temporalmente extendido. Ya, bueno, estamos más o menos en la hora, así es que vamos a quedar en este punto. Y bueno, yo espero ya que para la siguiente sesión tenga yo claras notas de presentación y ya ustedes también estén con información definitiva sobre qué pasa con eso. Así que eso es, quedamos en este punto. Muchas gracias, profesor. De nada, adiós.